Apreciados hermanos y amigos, un saludo cordial con ustedes el pastor Luis Aguiluz. Aquí estamos para el repaso de la lección de la escuela sabática. Ya estamos en la lección 6 y en esta oportunidad nuestra lección se titula El enemigo interno. Y como en muchas ocasiones el pueblo de Israel tuvo sus fracasos, y la razón fundamental es porque el peor enemigo, muchas veces que consideramos que es un enemigo externo, a veces está dentro de nuestro mismo grupo, dentro de nuestra misma iglesia, de nuestra misma familia. A veces está allí causando más mal que bien. Por esta razón, la lección nos llama la atención para que nosotros podamos buscar a Dios, porque a veces un pecado individual se convierte en un pecado corporativo. Un error grande daña a toda la iglesia. Cuán importante es, pues, que nosotros tengamos cuidado, porque hay una secuencia para caer en pecado. Lo hemos visto ya a través de varias experiencias. En el caso de Eva, cuando se acercó al árbol, vio que era muy agradable y codiciable y lo tomó y comió, y luego con Adán se escondieron. Y así se repite también en la lección de esta semana con Acán, y lo encontramos también en el caso de David y en otra serie de personajes que han caído siguiendo esta misma secuencia, esta misma decadencia, o algunos lo consideran una escalera hacia el pecado. El Señor quiere liberarnos de esa condena que viene como consecuencia del pecado, pero única y exclusivamente a través de la búsqueda sincera, a través de un arrepentimiento, a través de una conversión, a través de la aceptación de Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Así que la lección de esta semana nos muestra que las derrotas vienen por habernos olvidado de Dios, por haber descuidado su dirección, por no consultarle a Él, por querer hacer las cosas confiados. Es donde viene el orgullo, la suficiencia propia y toda esta serie de asuntos relacionados con el éxito o el fracaso dependen de nuestra relación con Dios. Y esto es lo que vamos a ver en la lección de esta semana. Así que vamos a prepararnos para el repaso de nuestra lección. Muy bien, mis hermanos, gracias a cada uno de los que nos acompañan semana a semana. Gracias a todos aquellos que se han suscrito y que están también compartiendo este video con sus amigos o familiares, con otros hermanos de la iglesia. Gracias a aquellos que nos ven a la distancia. Hay algunos que están viéndonos en México, en Perú, aquí en los Estados Unidos, en Colombia, en Bolivia, en diferentes lugares donde estén, que el Señor les bendiga. Y agradecemos también a nuestro hermano Ezequiel Peña, quien semana a semana nos acompaña con el versículo de memoria cantado. Si ustedes lo quieren escuchar, al final del repaso, allí estará nuestro hermano Ezequiel con el versículo cantado. Así que vamos a la lección de esta semana y vamos a leer el versículo de memoria que se encuentra allí en Jeremías, capítulo 17, versículo 10. El texto bíblico dice: Yo, el Señor, examino el corazón y pruebo la mente, para dar a cada uno lo que merece según sus obras. Ya el Señor, en el Antiguo Testamento, a través de Jeremías, mencionaba que va a dar a cada uno lo justo de acuerdo a sus obras, porque Dios es un Dios justo. En el Nuevo Testamento lo vuelve a recargar. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios es un Dios misericordioso, lleno de gracia, poder y de amor, pero también es un Dios justo, que Él se complace en lo bueno, pero que Él odia el pecado. Él no quiere que sus hijos vivan en pecado. Por esta razón, a través de sus lazos de amor, a través de sus nexos misericordiosos, de aquellos que se acercan a los que están en pecado, quiere atraerlos para que puedan alcanzar la salvación. El Señor quiere que nosotros seamos sus hijos, pero hijos obedientes, hijos que estén dispuestos a mantener ese pacto que el Señor hizo con su pueblo y que lo hace con nosotros también, una vez que lo aceptamos. El Señor quiere que tengamos éxito,
Así como el pueblo de Israel tuvo éxito en sus enfrentamientos cuando estaban con Dios, fracasaron cuando le dieron la espalda o cuando no lo reconocieron a Dios como su Dios. Hoy en día también nosotros tenemos éxitos cuando estamos con el Señor. Pero cuando le damos la espalda al Señor, a Dios, a nuestro Señor Todopoderoso, lo que sucede es que no es que nosotros perdamos porque no hemos podido, sino que hemos fracasado porque nuestras propias fuerzas no son suficientes para enfrentarnos contra el enemigo de las almas. Solamente a través del poder de Dios podemos vencer a Satanás, sus engaños y a sus huestes. Por esta razón el Señor quiere que nosotros nos unamos a Él. Por esta razón el Señor hace un pacto con nosotros para darnos bendición, pero también para darnos victoria, para que triunfamos en esas luchas. Él es el príncipe victorioso, el guerrero que está siempre dispuesto a enfrentar nuestras luchas. Hermanos, amigos, el enemigo más peligroso dentro del campamento está dentro. No es el que está afuera, sino el que está dentro. Cuando tenemos enemigos externos, Dios nos ayuda y todos unidos podemos vencer. Pero cuando el enemigo está dentro, nos hace fracasar, nos quita las fuerzas. El pecado se hace comunitario, corporativo. Entonces, allí es donde el Señor trabaja con mayor ahínco, con mayor poder, para que podamos eliminar a aquel que está trayendo la maldición en nuestro alrededor. Si se descubre quién es ese enemigo interno y esa persona se queda endurecida, obstinada, orgullosa, entonces va a fracasar. Y eso es lo que pasó con Acán. Pero ahora vamos a ver lo que sucede cuando una persona se pone así, obstinada, duro de corazón. Uno fracasa en su pacto con Dios. Y el Señor, en el libro de Josué, capítulo 7, nos presenta allí las dos causas principales de la derrota de Israel frente a Hai, cuando ellos estaban por entrar a la tierra de Canaán. Recordemos que el primer obstáculo fue la ciudad de Jericó. Y ellos vieron que Jericó era una ciudad amurallada, una ciudad poderosa, con un tremendo ejército. ¿Cómo vamos a hacer? Sus armas no eran suficientes para ese ejército. Su poder no era suficiente para tumbar tremendas murallas. Pero Josué envió espías. Dentro de esos espías encontraron, ¿no?, los espías a Rahab. Rahab los protegió. Y ellos le prometieron salvarla si es que ella se mantenía dentro de su casa, obedeciendo, poniendo ese listón rojo en la ventana para que pudiesen salvarse todos los que estaban dentro de su casa. Y así fue. ¿Quién los llevó a la victoria? Dios. Dios les dijo: den una vuelta todos los días, por 7 días, a la ciudad de Jericó. Y el séptimo día den 7 vueltas y toquen sus trompetas a todo. Y entonces el que actuó fue Dios. Con su poder, Él derrumbó esas murallas y les permitió entrar y tomar la ciudad. Ahora, se encuentran con una ciudad más pequeña. También mandó unos espías y fueron, observaron y dijeron: es una ciudad pequeña, no tienen murallas como Jericó, podemos vencerlos. Entonces Josué dijo: vayan un pequeño grupo y tomen esa ciudad. Pero ¿saben qué? Regresaron tristes, regresaron llorando, derrotados. Y Josué, con algunos ancianos, se acercaron de rodillas, inclinados, rasgaron sus vestidos y lloraron por la derrota. ¿Y qué es lo que dijo Josué? Recordando lo que habían dicho también los israelitas en el desierto, ¿no? Señor, para eso nos has sacado de Egipto, para morir aquí. Nos has sacado para sufrir esta vergüenza, esta derrota, para que tu nombre, ¿no?, sea mal visto. ¿Qué va a pasar con tu nombre y con el nuestro? Entonces, aquí encontramos que el pecado de Acán y
la falta de la consulta a Dios fueron los dos errores por los cuales fracasaron. El pecado de Acán y no consultar a Dios. En Josué 7:1 y 11 al 13 se muestran que Acán fue el responsable por haber desobedecido la indicación directa de Dios. Y toda la nación sufrió a causa del pecado de este individuo, de Acán. Entonces, aquí nos dice que ese pecado trae sus consecuencias. Y se menciona de varias maneras, ¿no? Traspasar o transgredir, porque tomó de las cosas que eran destinadas para ser destruidas, ¿no? Robó, engañó, escondió. El pacto de Dios tenía que ser obedecido y la desobediencia traería como consecuencia un pecado corporativo. Todo el pueblo, toda la nación estaba sufriendo por la desobediencia de un solo hombre, porque había transgredido el pacto, porque había roto el compromiso, porque había desobedecido la voz de Dios. ¿Por qué? Por la codicia, por querer tener algo que le llenó los ojos. Y de esta manera pecó Acán, pecó contra Dios. Una vez que Dios le dice a Josué, mira, el pecado es porque hay anatema dentro del pueblo. Hay pecado en Israel. Entonces, ¿qué hizo Jacob? Dijo, conságrense porque mañana el Señor va a mostrarnos. Y yo quiero llamar la atención. Cuando una persona cae en pecado y alguien viene y dice, conságrense para que vean la gloria de Dios, ¿no? ¿Qué más le dice allí? Le dice, prepárense para que Dios nos muestre qué es lo que ha pasado. Eso debería haber hecho reflexionar acá. Si hemos fracasado, si ha habido derrota, y ahora Josué se ha presentado delante de Dios, y por culpa mía, ¿no? Si él es consciente, hubiese dicho, por culpa mía, esto está pasando, pues voy a reconocer, ¿no? Me voy a dar por enterado de que todo esto es culpa mía. Pero no fue así. Acán se quedó callado. ¿Qué tanta gente que somos? ¿Quién se va a dar cuenta que yo he sido el que he agarrado esas cosas? No, nadie se va a dar cuenta. Entonces al siguiente día el Señor le dijo que formaran todas las tribus y entonces la suerte cayó sobre una de las tribus y luego sobre una familia y luego sobre los individuos donde estaba Acán. Y durante todo ese momento, durante todo ese tiempo, era un llamado a la reflexión. Se están acercando. Posiblemente él y su familia sabían lo que había pasado porque lo que él agarró y lo escondió estaba debajo de su tienda. Posiblemente la familia también estaba. Y le habían dicho, Acán, se están dando cuenta, confiesa. No, no se van a dar cuenta. No tengan temor, no pasa nada. Pero poco a poco fueron llegando hasta que fue señalado Acán. Porque para Dios, mis queridos hermanos, no hay nada oculto. Tarde o temprano nuestro pecado va a salir a la luz. Y allí va a ser el momento triste. Allí va a ser, como dice la palabra de Dios, el lloro y el crujir de dientes. Allí va a ser la tristeza. Entonces, Dios estaba mostrando su justicia, pero también su gracia. Durante todo ese periodo de tiempo, mientras que se realizaba todo ese juicio y se iba investigando qué había pasado y quién era culpable, ¿no? Aquí nos muestra una escena en miniatura del juicio investigador. El Señor va investigando, aunque el Señor todo lo sabe, pero hace que Josué comience a hacer esa investigación y el Señor le va dando las pistas. Y así poco a poco va llegando hasta encontrar al culpable. La culpa corporativa fue eliminada y reducida de Israel a una tribu, de una tribu a una familia, de una familia a un hogar y del hogar a los individuos. De esta manera el Señor quería exculpar a aquellos inocentes y llevar todo sobre aquel que había cometido este terrible pecado. Mis queridos hermanos y amigos,
Dios sabe lo que el hombre oculta en su corazón. Para Dios no hay nada escondido, nada secreto. Dios todo lo conoce y Dios todo lo sabe. Tú puedes pensar que el pastor, que el anciano, que los líderes no saben lo que tú has hecho. Pero recuerda que Dios lo sabe todo. El Espíritu Santo está amonestándote, está llamándote, está pidiéndote que te arrepientas, pero tú te endureces, tú te resistes. Y allí es cuando comienza a trabajar el enemigo en tu corazón para tu perdición. El Señor le llama a Josué a que se acerque y le diga a Acán lo que ha hecho, ¿no? ¿Qué le dice Josué? Hijo mío, ¿qué has hecho? ¿No? Confiesa, alaba a Dios, honra a Dios, cuenta, di qué es lo que has hecho. Entonces, con esa actitud, Josué prefiguraba la sensibilidad, la bondad y el amor de ese Dios todopoderoso, que nos ama de igual manera, que Él quiere que también nosotros acudamos a Él para que podamos abrir nuestro corazón y para que podamos contar lo que nos ha pasado, lo que hemos hecho, lo que el enemigo ha hecho en nuestro corazón para llevarnos a hacer algo que no deberíamos hecho. Y esto se debe a que hay muchas decisiones equivocadas, muchas acciones incorrectas, muchos errores que cometemos. En Josué 7, 19 al 21 encontramos ahí que le dice, da gloria a Jehová, dale alabanza, declara lo que has hecho. Ahí recién lo manifestó. Y no porque se había arrepentido sinceramente, no porque ahora había una convicción de que había hecho mal y que necesitaba experimentar un cambio en su vida. No, Acán habló porque había sido descubierto, porque lo habían sacado a la luz y entonces no le quedó otra cosa que declarar porque se sentía culpable. Dios no quiere que lleguemos a ese punto. Dios quiere que nosotros nos arrepintamos cuando el Espíritu Santo impresiona nuestra mente y nuestro corazón, no cuando ya estemos en los últimos momentos y todo se ha descubierto. No hay ningún texto bíblico, ninguna indicación bíblica de que Adán haya dado muestras de un arrepentimiento verdadero, de una conversión genuina. Las palabras de Acán nos recuerdan los hechos de Adán y Eva. Cuando Eva, dice la palabra de Dios, que por insinuación de Satanás vio ese árbol y el fruto que era agradable a los ojos y lo codició y lo tomó y lo comió y dio también a su marido y también comió así como ella. Y cuando vino Dios se escondieron. Ese mismo patrón de conducta hacia el pecado es lo que predomina en aquellos que desobedecen a Dios, que en vez de seguir el consejo de Dios, en vez de obedecer la palabra de Dios, se van por los deseos, se van por los apetitos, se van por las pasiones carnales y ven algo a través de los sentidos, o escuchan, ¿no? O hablan, o sienten, o huelen, ¿no? O como en este caso ven algo que les llama la atención, que les atrae, entonces lo codician, o sea, desean tenerlo. Y este es un problema serio. La codicia está llegando a todos los rincones, no solamente del mundo, sino también de la iglesia. Entonces, la codicia es una terrible enfermedad espiritual que está destruyendo a las personas. Esto es un desastre, ¿no? Pero ante la codicia, ante el orgullo, ante la soberbia y ante el corazón duro, el Espíritu Santo está trabajando para que nosotros podamos alcanzar la salvación. Hay un Dios de amor que trabaja para que nosotros podamos doblegar nuestro orgullo. Jesús en Josué 8, 1 al 29, vemos allí que una vez que ya ha sido descubierto el pecador, una vez que ha sido destruido, ¿no? Eliminado, entonces ya no hay más pecado en Israel. Ahora entonces se alistan para ir. ¿Y quién los acompaña? El Señor. El Señor les da la esperanza de una victoria.
El Señor le da la seguridad de su compañía, de su presencia. El Señor, como estratega, le dice lo que van a hacer. Y ellos ahora comienzan, a través de esa puerta de esperanza, a alcanzar la victoria, que es el resultado no de la estrategia del pueblo, sino de la estrategia del Señor, que les está diciendo lo que tienen que hacer para alcanzar la victoria. Porque la victoria es un don de Dios. La victoria es un regalo de Dios para sus hijos fieles. La mano de Josué estaba llevando una hoz de un campesino, de un hombre de campo, no de un hombre de batalla y de pelea. Dios estaba utilizando a estos hombres para alcanzar la victoria, para alcanzar el éxito. Recordemos que Josué y el pueblo de Israel no estaban preparados para pelear. El Señor los estaba llevando a su nuevo hogar, a la tierra prometida, pero en el camino tenían que ir limpiando de todos aquellos grupos que no habían querido aceptar al Señor, que no habían querido doblegarse ante Dios, que habían mantenido su orgullo y su vanagloria y su prepotencia y su vida pecaminosa. Y ahora les estaba llegando el día del juicio. Ahora el Señor estaba dándoles lo que ellos realmente se merecían. Esa hoz que simbolizaba la victoria estaba demostrando el papel del liderazgo de Josué, así como lo tuvo Moisés. La posta, el liderazgo va llevándose uno tras otro. Tienen que ir llevando ese liderazgo de llevar al pueblo de Israel, preparándose para alcanzar la victoria. Ahora en nosotros vemos la mano invisible, milagrosa de Dios para darles la victoria sobre ese pueblo rebelde, Jai, que se creía, ¿no? Porque una vez que le ganaron en la primera vez, ahora en la segunda vez se confiaron. Y la estrategia era, mira, nosotros vamos acercándonos y cuando ellos salgan, nosotros vamos a huir y ellos nos van a perseguir y entonces el pueblo de Israel va a ir por atrás y van a entrar y van a incendiar la ciudad. Y una vez que ellos vean y quieran regresar, allí nosotros vamos y los acabamos. La estrategia era perfecta y la victoria estaba asegurada. La clave del éxito estuvo en la fe de Josué, en la palabra del Señor y en su inquebrantable obediencia a ella. Así que, mis queridos hermanos, estamos nosotros también en una batalla constante, permanente contra el enemigo de las almas. Y nosotros podemos vencer si es que mantenemos nuestra obediencia a Dios. El pecado busca que destruirnos, que dañarnos, que afectarnos. Cualquier persona que no acepta la voluntad de Dios va a caminar por caminos extraviados, va a desobedecer la palabra de Dios, va a tomar decisiones equivocadas. No estamos para eso. En este tiempo final, con todas las experiencias bíblicas que tenemos, debemos tener los ojos bien abiertos. Debemos mantener nuestra confianza puesta en Dios. Debemos reconocer que Él es el que nos va a dar la victoria y debemos pedirle que Él nos ayude para ser obedientes, para no apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda y de esta manera esa esperanza que el Señor ha puesto en nuestro corazón nos lleve a alcanzar el éxito y ser así testigos fieles para Dios. En Josué capítulo 7, versículos 6 al 9, Josué dice, Señor, si ellos nos ganan, van a borrar nuestro nombre, ¿y qué harás con tu gran nombre? ¿No? La reacción de Josué fue semejante a las penurias que pasaron cuando salieron de Egipto, a esos lamentos y quejas, ¿verdad? Mejor hubiésemos muerto en manos de Israel, mejor hubiésemos muerto en el desierto, allá teníamos bastante pan y teníamos abundancia para que nos saques a morir en el desierto. Quejas y quejas, ¿no? Y ahora el Señor le muestra que la ayuda que Él estaba dispuesto a darles era para que triunfen,
para que tengan victoria, para que no se estén acordando de las cosas del pasado, sino para que vean las cosas que estaban proyectándose al futuro con seguridad y con la esperanza de que con Dios todo es posible. Tenían que recordar el caso de Rahab, una mujer pagana, una mujer de mal vivir, pero que tuvo fe y confianza, que obedeció y que por consecuencia ella se salvó. Ahora el pueblo de Israel, que había estado viendo de primera mano lo que Dios había hecho, ¿cómo iba a dudar? Rahab solamente había escuchado y por ese testimonio ella aceptó a Dios, aceptó su palabra, aceptó lo que los espías le dijeron y ahora formó parte del pueblo de Israel. Ahora se integró, ahora aceptó a Dios, sus leyes y ahora fue descendiente de Jesús. Qué hermoso. En el contexto de la posesión de la tierra por parte de los hebreos, habían en juego grandes cuestiones y principios que incluían dar honor y gloria a Dios, quien era la única esperanza tanto para paganos como para cristianos. Y entonces el Señor nos dice que nosotros tenemos que ser un pueblo sabio y entendido, porque ¿qué nación sabia y entendida como el pueblo de Israel, aquel que tiene la ley, aquel que tiene las indicaciones directas, precisas de Dios? No hay otro pueblo. Entonces, tenemos que unirnos a ese pueblo. Y ahora, acercándonos al tiempo del fin, el Señor tiene un pueblo sabio y entendido. ¿Por qué? Porque confía en Dios, confía en su palabra, se aferra a los principios que vienen de la revelación divina. Y mis queridos hermanos, cuando el pecado está en nosotros, nada bueno hay. Cuando nos arrepentimos y pedimos perdón a Dios, la verdad está en nosotros. Y todo lo bueno llega y trae bendición. La confesión sirve para liberarnos de la carga del pecado. La confesión de Acán solamente sirvió para mostrar la correcta justicia de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Y si uno no se arrepiente durante el tiempo de gracia, entonces sufrirá las condenaciones que están preparadas para aquellos inicuos pecadores que nunca se arrepintieron, que no aceptaron la sangre preciosa de Cristo. Ahora, la historia del pueblo de Israel se va a repetir en los tiempos finales en el pueblo de Dios, en el Israel espiritual, en ese pueblo que está preparándose para entrar en esas mansiones celestiales. No podemos caer en el mismo error de Acán. No podemos caer en el mismo error del pueblo de Israel de olvidarse, de murmurar, de quejarse, sino más bien de poner nuestra esperanza en el Señor, de confiar en sus promesas, pero también, principalmente, obedecer su palabra. Poner nuestros ojos en Cristo, autor y consumador de nuestra fe. Seguir fielmente su palabra y de esta manera aborrecer el mal y todas aquellas cosas que vienen como consecuencia de darle la espalda a Dios. Esta lección nos muestra que el enemigo está dentro y podemos ser nosotros. El Señor nos llama a hacer un examen interno de nuestra vida. Que podamos pedir la unción del Espíritu Santo para que de esta manera podamos ver qué cosa hay en nosotros que no nos deja entregarnos completamente a Dios. En el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan dice: Señor, el colirio. Necesitamos el colirio. La iglesia en los tiempos finales necesita ese colirio espiritual para poder ver. Y ese colirio representa el Espíritu Santo. Con el colirio, que es el Espíritu Santo, podemos nosotros ver claramente qué es lo que viene de Dios y qué es lo que viene de Satanás. Ese don del Espíritu Santo es el don del discernimiento. Y mis queridos hermanos, ¿podemos caer? Sí. ¿Podemos pecar? Sí. Pero con Cristo podemos vencer el pecado. Con Cristo en nosotros podemos triunfar sobre el pecado. Y con el poder del Espíritu Santo,
el poder del pecado no nos afectará, porque Él nos protegerá siempre y cuando obedezcamos su palabra. Que el Señor nos ayude y que estas lecciones que estamos aprendiendo a través de la experiencia del pueblo de Israel nos ayuden para que nosotros, como el Israel espiritual, podamos alcanzar la patria celestial. Mis queridos amigos, que Dios les bendiga, que Dios les acompañe y que las enseñanzas puedan formar parte de nuestra vida, forman parte de nuestra experiencia y nos preparemos para cuando Cristo venga. Que el Señor nos bendiga y nos vemos la próxima semana. Yo el Señor examino el corazón y pruebo la mente para dar a cada uno lo que merece según sus obras. Yo el Señor examino el corazón y pruebo la mente para dar a cada uno lo que merece según sus obras. Según sus obras, según sus obras.